Conozca en profundidad a los parlamentarios de la Cámara de Diputados de Chile. Entérese de lo que piensan y sus proyectos. En Desde la Cámara Online, con la periodista Carolina Jiménez. Hola, ¿cómo están ustedes? Bienvenidas, bienvenidos una vez más a este programa Desde la Cámara a través de Radio Cámara Online. Hoy para conversar junto al diputado Iván Paredes Fierro del Partido Socialista, representante del distrito número 1 de las comunas de Arica, Camarones, General Lagos y Putre. ¿En qué comisiones participa? En las zonas extremas, Defensa Nacional, de la cual es su presidente, y en Derechos Humanos. Para contar parte de su historia, quiero contarles que durante los años 1986 y 1989 fue presidente de la Juventud Socialista de Arica. En los años 1992 a 1994 fue concejal de esa comuna y posteriormente alcalde. Sí, claro, de Arica, donde fue nombrado en diciembre del año 1994, más bien electo, hasta el año 2000. En diciembre del año 2001, ya ahí se presentó como candidato independiente a la elección parlamentaria y fue electo para el periodo 2002-2006 por el distrito número 1 de la región de Tarapacá y para el cual obtuvo una reelección en la última elección del año 2005, diputado. Bienvenido, ¿cómo está usted? Muy bien, ¿cómo le va? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. Para hablar de un tema muy importante que ha hecho noticia los últimos días y que tiene que ver con el llamado que usted hizo junto al diputado Roberto León de la Democracia Cristiana al Ejército para que responda por extraña muerte de conscriptos hace 20 años. Sacaba yo la cuenta y en la prensa se ha informado de 3 y de uno que tendría que ser sometido a un trasplante de médula por cáncer a la sangre, ¿no? Por leucemia. Pero usted me dice que hay más casos. La verdad que los casos son 7 conocidos hasta ahora. Este tema tiene su tiempo. Entonces alguien podrá decir cómo se reflota una cuestión hoy día tan tarde. Lo que pasa es que la leucemia puede pasar décadas hasta que se expresa a propósito de la exposición a la radioactividad. Y alguien podrá preguntarse cuál es mi cercanía con este tema. ¿Por qué un diputado de Arica, que fue alcalde, tal como usted ha dicho, fui concejal, además le faltó decir que fui presidente de una junta de vecinos antes de ser alcalde? Bueno, decirte que yo nací en Puerto Montt, yo la verdad que soy sureño. Hace 26 años vivo en Arica, tengo 3 hijos, los 3 son ariqueños. Y mi cercanía con este tema, cuestión que me han preguntado muchos colegas parlamentarios, me dicen, bueno, pero ¿qué haces tú metido en este asunto? Porque una cosa como nueva. La verdad que yo destapé una caja de Pandora, porque resulta de que el primero de los fallecidos conscriptos de la promoción 88-89 de un batallón de Curicó que fue traído a Santiago a cuidar los reactores nucleares de Los Aguirre y La Reina, Arturo Cofre López, es hijo de mis padrinos de matrimonio. Él tenía 4 años cuando yo lo conocí, yo me casé en su casa. Es gente que yo quiero muchísimo, porque en una etapa muy difícil de mi vida yo llegué a trabajar de temporero a Curicó siendo muy niño, 15 años, en la fruta, en la manzana, y ellos, el papá de Arturo era el cajero del Fundo Casagrande, un asentamiento que había en el sector de los niches de Curicó, y ellos me acogieron en su casa, me dieron cariño. Durante 10 años yo estuve yendo a su casa a visitarlos y además trabajaba en las temporadas, veníamos grupos, yo vivía en Coronel en esa época, y ahí conocí a Arturo de pequeñito, y pasan los años, yo me casé en su casa y me fui a Arica, y pasaron mucho tiempo que no nos volvimos a ver. Y en alguna oportunidad yo ya diputado, estando acá en Santiago, alguna vez fui a Curicó y me acordé de ellos y fui a verlos después de mucho tiempo y me encuentro con esta historia de Arturo muerto en el regimiento, habiendo hecho el servicio militar y que había estado en los reactores de Los Aguirre y en La Reina. Y empiezo a hilvanar y amarrar cabos y resulta de que me encuentro con la sorpresa de que otro compañero de Arturo, Luis Gómez, de un sector muy cercano donde Arturo vivía, amigos, compañeros de promoción, estuvieron trasladados a Santiago, estuvieron en el mismo lugar, también había muerto de leucemia. Y después nos encontramos con un tercer caso, otro joven que también era de Curicó, también venía de allá, también lo trasladaron, también estuvo en La Reina y Los Aguirre, y que está hoy día con una leucemia que la afloró como 15 años después y está con trasplante de médula en la clínica alemana y con serio riesgo vital. ¿Y los otros casos, diputado Paredes, que no han salido a la luz pública? Bueno, un poco siguiendo el hilo para que se entienda esto, estos jóvenes, aquí lo primero que hay que preguntarse, ¿por qué Arturo Cofre, siendo conscripto, se le desata esto después de estar 5 meses haciendo guardia en los reactores de Los Aguirre?
es atendido en la enfermería y después 8 meses en el hospital militar. Y el ejército corriendo con todos los gastos. ¿Qué es lo que significa? Que una persona, un joven conscripto, aparece con alguna enfermedad como SIDA, como cualquier cosa que no haya sido detectado cuando lo ingresaron, lo que ya es una cosa extraña. Lo lógico es que se le dé de baja por salud incompatible con el servicio. A Arturo se le deja y se le mantiene en calidad de hospitalizado en el hospital militar durante 8 meses. ¿Usted cree que con eso el ejército asume responsabilidad? Yo creo que el ejército hizo todos los esfuerzos posibles por ocultar la verdadera razón de por qué Arturo estaba ahí. Una persona con leucemia puede estar con su familia. Un niño con leucemia puede estar con sus hermanos menores, pequeños, en la casa. La leucemia no es contagiosa, como para que se contagie la persona con el contacto diario. Arturo lo tenían aislado en una cosa de vidrio, sus papás lo podían ver por una ventanita, ni siquiera al momento de la muerte pudieron tomarle la mano, hacerle un cariño. Es una cosa terrible, de un dramatismo tremendo. Arturo estuvo 8 meses en el hospital militar, sus padres lo iban a ver. Al único lugar donde lo dejaban ir cuando él se sentía mejor y podía levantarse era a Los Aguirre, precisamente donde se contrajo la enfermedad. Y después de eso fallece el 31 de diciembre del año 89 a las 9:15 de la noche. Sus padres se enteran después de fallecido, lo llevan y alguien tendrá que contestar por qué Arturo al día de hoy está sepultado siendo conscripto. Nunca fue funcionario del ejército, en una especie de mausoleo de los suboficiales en retiro del ejército en la ciudad de Curicó. ¿Y cuál es su explicación, diputado? La explicación es que aquí se le quiso dar un cierto cariz de acto de servicio a la muerte de Arturo, por un lado, porque si lo miramos objetivamente, Arturo murió en un acto de servicio, porque fue contaminado por radioactividad en un lugar que el ejército lo puso a custodiar. Pero por otro lado se desconoce toda responsabilidad. A su madre, antes de morir Arturo, le ofrecieron que si él fallecía lo iban a jubilar y le iban a dejar a ella una pensión de 140.000 pesos. Ellos son una familia campesina, todos estos niños, estos jóvenes eran campesinos de Curicó. ¿Le dieron esa jubilación? No le dieron nada, le dieron un seguro de 270.000 pesos, que era un seguro que ni siquiera lo pagó el ejército, porque esto lo contrata el ejército a una aseguradora. Entonces, cuando uno empieza a hilvanar, a amarrar cabos, el niño siguiente que fallece muere 8 meses después de Arturo y sale del ejército sin que se le haya declarado la enfermedad. Se le declara 4 meses después de haber salido y a los 4 siguientes estaba muerto. O sea, estamos hablando otro caso de leucemia, que estuvo también en los reactores de Los Aguirre, que compartió lo mismo. El otro joven del que estamos hablando, hoy día en grave estado, estuvo con ellos dos también, eran todos amigos. Si usted hace un punto imaginario en el techo de la casa de Arturo y hace un círculo a 20 kilómetros a la redonda en Curicó, se encuentra con que en ese círculo viven los 3 personas, 2 que ya fallecieron y uno que está muy grave. Diputado, usted junto a su colega, el diputado León, se reunió con el ministro de Defensa, Francisco Vidal, para pedir que se investigaran estos hechos, pero el ministro Vidal dijo que desde el año 1973 a la fecha ha habido más de 2.500 soldados conscriptos y más de 200 suboficiales y oficiales cumpliendo la misma función de guardia en torno a estos reactores nucleares de los que estamos hablando. Y para él resulta curioso que 2 uniformados, bueno, usted ya hemos hablado de 3, hayan muerto por estar expuestos a elementos radioactivos y no se hubiese producido una muerte en mayor número de los 2.500 conscriptos que han estado desde el año 73 a la fecha. Yo leí esas declaraciones y me parecieron bastante desafortunadas, como varias que hemos conocido en el último tiempo del ministro Vidal. Pero yo quiero ser muy claro lo siguiente.